Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos hoy la 7ª temporada de Café Doble, este programa que se ha ganado un lugar en la teleaudiencia, este reencuentro semanal, llevándoles a ustedes las voces de nuestros vecinos, de diferentes facetas de la vida pueblerina, como siempre ha sido el espíritu de este programa. Les cuento que hoy tenemos la posibilidad de invitar a una vecina que ya estuvo con nosotros el año 2023, pero nos pareció oportuno en el marco de este lanzamiento de la nueva temporada de Café Doble, volver a traerla al estudio porque está trabajando, laburando muy bien en lo que ella hace, que se dedica a instructora de yoga y de meditación desde hace mucho tiempo. Ya cuando nosotros la habíamos entrevistado en primera instancia, ella venía afianzándose en lo suyo, hace muchos años que se dedica a esto. Hablamos en aquella oportunidad acerca de sus comienzos. Por ahí, en este programa vamos a volver a mencionar algo de eso porque, bueno, como dice alguien, el público se renueva, pero lo importante es que tiene un proyecto muy interesante para lanzar en el mes que viene, en febrero, que también vamos a dar difusión, vamos a tener la posibilidad de que ellos nos comenten en qué consiste. Así que sin más preámbulos la presento, es Andrea Lagos. Andrea, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Patricio? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, sí, gracias por este espacio, por la invitación. No, por favor. Por contribuir a todo lo que tiene que ver con el bienestar. Bueno, en este verano, esta temporada de verano, también no hay descanso, ¿no? También hay una propuesta que vas a brindar a la gente de Lobos que hemos visto en las redes sociales. Sí, siempre trato de hacer algo nuevo, también tiene que ver con mi experiencia, con mi trayectoria, con lo que voy descubriendo además también, ¿no? Primero siempre lo trabajo en mí. Así Ajá. que, bueno, sí, en febrero, el 11 de febrero, voy a estar lanzando un nuevo programa, un programa breve que son cinco semanas, una clase por semana, siempre los miércoles. Y vamos a trabajar un poco con el cuerpo, vamos a trabajar con la regulación del sistema nervioso, con el propio ritmo, porque a veces es encontrar el ritmo de cada uno, ¿no? Y bueno, la conexión con el corazón y el sentido interno del propósito. Bueno, con todo eso, desde distintas herramientas, con un poquito de yoga, un poco de meditación, de relajación, algo de registro, bueno, eso. Me parece bueno recalcar lo que habíamos hablado antes de comenzar el programa, fuera de cámara, que cada vez más profesionales de la salud, sobre todo, no sé, personas ligadas a la salud mental, están recomendando la respiración, la meditación, ese reencuentro con uno mismo, ¿no? Y me parece muy interesante. Sí, realmente, ¿no? Antes estaba como muy separado, ¿no? El cuerpo por un lado, la salud mental por el otro, ahora, bueno, por suerte vamos alineando todo eso. Pero bueno, también es un camino que hay que hacer, ¿no? No es que sea tan simple. Quizá a veces la gente entra o ingresa a esto que yo le llamo bienestar en términos amplios, porque por un problema específico, por dolor crónico, por ansiedad, por estrés, porque el médico lo mandó, pero bueno, y ahí es la puertita de entrada para ir ingresando a capas un poco más profundas. Mira, eso es lo que te iba a preguntar, ¿con qué inquietudes o con qué búsqueda llega la gente o te contacta? Bueno, supongo que te dirán, algunos por ahí no te lo dicen abiertamente, pero bueno, vos por ahí podés indagar acerca de lo que están buscando también, ¿no? Sí, muchas veces me contactan por ejemplo, por ansiedad, que es lo más frecuente. Y después cuando empezamos a trabajar, porque en general trabajo uno a uno, y cuando empezamos a trabajar, bueno, empiezan a surgir otras cosas. Entonces hay un poquito también de palabra, de poner en palabras lo que está sucediendo. Sí. Y trabajar mucho con el cuerpo, lo mío es más somático. Entonces es muy interesante porque también la persona se da cuenta de dónde proviene la ansiedad, o sea, hay una causa. Entonces ir descubriendo de a poco, porque el sistema nervioso necesita que sea ese entrenamiento, esa regulación muy de a poquito,
Por eso también va de la mano del ritmo de cada uno, de los tiempos. Vos me comentabas que el yoga te fue llevando a una búsqueda más profunda, ¿no? Y por hoy te dedicás más a lo que es meditación, respiración. Sí, sí. Yo digo que el yoga fue mi puerta de entrada. Sí. Y de ahí fui buceando por otros lugares. Lo que tiene de bueno, lo que tiene de bueno que el yoga es muy integral, es cuerpo, mente, espíritu, energía, conciencia, lo que quieras. Eso es lo interesante del yoga, que por ahí no lo tienen otras herramientas. Hay otros que inician su búsqueda desde la astrología, hay otros que inician su búsqueda desde el coaching, y la verdad que está muy bien. Yo porque hace muchos, muchos años que empecé conmigo y después empecé a darme cuenta que esto lo podía transmitir. Y bueno, y agradezco que fue desde una herramienta tan integral. Hay otros que tienen otra búsqueda y que empiezan desde donde pueden en ese momento. Y está todo bien. Bueno, pues vos estás comentando que antes de por ahí transmitir lo que vos sabés, lo probaste con vos misma. Sí. Vos eras muy diferente a como sos hoy, porque yo te veo súper tranquila, que hablas con mucha seguridad, con mucha convicción en lo que vos estás haciendo. Por ahí antes, no sé, yo no te conocía antes tampoco, como para decir, bueno, el yoga o estas terapias en vos significaron un cambio también. Sí, totalmente. Sí, yo era otra persona. Esa persona ya no existe más. Ajá, bueno. Por suerte. La persona que era no existe más. Y a veces me han dicho, pero Andrea, no sos la persona que conocí. Como si fuera algo malo. Y yo, la verdad, me alegro muchísimo porque trabajé muchísimo para dejar de ser quien era. ¿No te gustaba quién eras? No sé si tiene que ver con... ¿No te sentías bien? Claro. Quizás, claro. no sé. No estaba alineado a mi interior, ¿no? A veces uno tiene esas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad o otras cuestiones, estrés o experiencias que a uno le va pasando, ¿no? Eventos que a uno le va pasando y ¿qué hacemos con eso? Entonces, cuando empecé a descubrir que había otro camino, ¿no? Un camino más profundo, dije, es por acá. Pero bueno, siempre es con trabajo. Yo nunca dejé de trabajar conmigo. Aun cuando en otras versiones anteriores siempre trabajé conmigo. O sea, es muy lento el progreso, muy lento. Si uno que un chasquido de dedo, no existe nada. Por eso yo creo que hoy por hoy hay una búsqueda hacia la espiritualidad que no sé, hace 20 o 30 años no veíamos. Sumado a ello, a que los mismos profesionales van aconsejando a los pacientes, digamos, iniciar esta búsqueda, este camino, que está ligado al autoconocimiento, ¿no? De alguna manera. Sí, totalmente, totalmente. Para mí tiene que ver con el crecimiento personal, pero el crecimiento personal se aplica en todos, aún en cualquier profesión, ¿no? Aún en cualquier cosa que uno hace, en cualquier oficio, en las actividades de la vida cotidiana. El crecimiento personal va de la mano, ¿no? Porque yo creo eso, no sé si es una cuestión ¿Cómo de se alcanza creencia. ese crecimiento? ¿Cómo? ¿Cómo se alcanza ese crecimiento? Trabajando todos los días con uno mismo, ¿no? No hay un día que no haga una práctica de meditación o un movimiento consciente o por ejemplo la forma de resolver algo. Si yo detecto que hay un patrón, que hay algo que se repite y yo siento que no puedo avanzar por ahí, bueno, a ver, trato de encontrarle la vuelta por dónde es, a veces pidiendo ayuda, muchas veces pidiendo ayuda. A veces tenemos que tomar decisiones rápidas o bajo presión, y muchas veces no sabemos si estamos eligiendo el camino correcto, pero por ahí, quien ya ha hecho un trayecto en la espiritualidad o en el camino que vos estás proponiendo, tiene otras herramientas para ser más asertivo en ese proceso. Sí, tiene que ver con la alineación, con esto, ¿no? Que hay que también empezar a trabajarla, empezar a trabajar para tomar decisiones, mejores decisiones, pero mejores decisiones para vos, no para el otro, no para el mundo externo. Mejores decisiones que tienen que ver con estar alineado vos con quién sos realmente, porque a veces es así, ¿no? Uno está presionado y dice, bueno, tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Voy por acá? ¿Voy por acá? Sí, a ver. Eso pasa. Exactamente. Pero bueno, cuando uno empieza a tener este entrenamiento, podés entrenarse, todos lo podemos lograr, es entrenarse con paciencia todo el tiempo. Uno puede tomar decisiones mejores en ese sentido, más alineados a lo que uno es, a lo que uno siente, a lo que uno dice, a lo que uno hace. Esto que estás mencionando, dedicar un tiempo a uno mismo,
Vos lo tenés súper incorporado. Sí, la verdad es que en eso he tenido coherencia, ¿no? Pero porque lo he podido sostener. Si bien otras cosas por ahí siempre me ha resultado difícil sostener, la coherencia con lo que digo, lo que hago, lo que siento, lo que pienso, eso lo he ido creando, lo he ido construyendo. Recién hablábamos de esto, ¿no? De una práctica, por ejemplo, como ir a caminar, que uno puede decir, ay, pero no se aburre de ir a caminar todo el tiempo. Bueno, es que yo le he encontrado otro sentido, para mí tiene otro sentido. Es la conexión con la naturaleza, con algo más grande, con el camino, con el día a día, con lo que te pasa ese día, poco tiempo, no sé, lo que fuera, ¿no? O algún problema que te surgió, pero es volver, todo el tiempo, ¿no? volver. Yo creo que es conectar con uno mismo. Sí, bueno, desconectar con lo Sí, inmediato, con lo urgente, con lo que nos agobia. Sí. Y No sé, a mí me priorizarse, pasa, ¿no? por ejemplo, que a Sí. veces hemos compartido alguna caminata, yo mientras estoy en el parque no toco ni el celular, ni el teléfono, ni el reloj, nada. Sí. Termino de hacer mi recorrido, recién ahí, bueno, por ahí me permito ver a ver si me mandan algún mensaje, lo que fuere, pero ese momento es para mí o para vos o para quien quiera que se dedica a esto, ¿no? Sí, totalmente así. O sea, por eso es experiencial. No, yo podría decirte, mira, vos tenés que hacer esto, la verdad que no sirve, ¿no? Es la invitación a probar con esto, fíjate con esto, mira, esto capaz que te podría funcionar, pero lo que te funciona a vos, a mí quizá no. O no en esa manera, no de esa manera o de esa forma. Entonces, cada uno tiene que hacer su propio recorrido. De a poquito, empezar con algo pequeño. No es que voy al parque, por ahí a otro no le sirve ir al parque. Por ahí a otro le sirve, no sé, hacer una breve meditación o algo de movimiento o hacer, no sé, otro tipo de hábito. Pero bueno, es eso. Y uno después lo va llevando al resto de las cosas, ¿no? Esto de el trabajo con la conciencia, porque yo en definitiva ya no trabajo tanto con el yoga, sino con la conciencia. Y lo interesante acá es que la conciencia la vamos aplicando a otros órdenes. La vamos aplicando, por ejemplo, en las actividades del día a día, la vamos aplicando cuando vamos a hacer los mandados, qué elegimos, cuando tenemos que manejar dinero, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, Sí. la conciencia aplicada, eso es lo interesante. Te quería preguntar, ¿cómo es un día tuyo? ¿Te levantás muy temprano? Ni bien te despertás, comenzás a meditar, digo, antes de desayunar, lo que fuere? Sí, me levanto muy temprano porque amo la mañana muy temprana, pero eso es desde siempre, sí. Me levanto muy temprano y antes de cualquier cosa me gusta mucho desayunar, me parece muy importante el desayuno, Sí. pero siempre no agarro el celular, no agarro tecnología, no, nada que sea desconectarme de mí. Como necesito como un tiempo de silencio interior y para preservar mi energía además, ¿no? Porque desde ahí uno construye el resto del día. Si uno ni bien se levanta, ya agarras el celular, ya te está invadiendo todo eso y la energía se va en eso. Y uno necesita preservar la energía cuando uno recién se levanta. ¿Te costó todo esto de tener presencia en las redes sociales, de ir difundiendo lo que vos hacés cuando vos por ahí tratás de tomar distancia con el teléfono? No, o sea, lo tengo como ya sistematizado, ¿no? No me excedo, o sea, un día hago un reel, si lo siento, capaz que pasan 15 días, no hago nada, y ya lo voy haciendo como más intuitivo. Vos habías promocionado una actividad que, bueno, el 17 de enero fue en el Parque Municipal. Sí, no la hicimos al No la final. hicieron, bueno, Sí. ¿pasó algo? No, la otra, la persona que es la que hace la parte de sonidos, se le complicó y en ese momento, bueno, no ¿La van a pudo. reprogramar? No lo sé. No Bueno, lo sé. pero podemos comentar Sí. que era lo que Ahora en tenías febrero previsto. sí, lo que puedo decirte como una primicia, Patricio, es que en febrero sí, a fin de febrero, estamos organizando otro evento, pero bueno, en Almacén de Ideas, en Amico, en el jardín. Lindo lugar. Sí, muy lindo lugar. Y ahí es otro espacio, porque si bien es muy lindo el jardín, que ya hicimos una meditación y un brunch al atardecer. Así que bueno, ya en cualquier momento vamos a difundirlo. Todavía no lo difundimos, Ajá. pero es muy lindo, una ¿Vas a actividad estar diferente. vos junto con alguien más? No, yo y bueno, la persona que se ocupa de la cocina ahí de Amico con el brunch.
Ujú. ¿Vos qué día das clases en tu taller, en tu domicilio? No tengo un día fijo de clases porque la gente me contacta por el medio que sea, algunos por WhatsApp, otros por las redes. Sí. Y en general como trabajo uno a uno, bueno, ahí organizamos, ¿no? Según el día y el horario que podamos. O sea, vos no haces un encuentro para 2 o 3 personas, sino Y, individual. o sea, individual en general, pero también, por ejemplo, esto que es un programa, eso sí que es grupal, grupal y podrían ser 3 personas, no es que grupal es 100 personas. Sí, sí, sí. Y ahí sí, que son los miércoles a partir del 11 de febrero a las 19 horas. Y después hay un día en la semana que trabajo con yoga terapéutico, que es los jueves a las 19 horas. Sin embargo, vos me decías que hoy por hoy el yoga lo estás dejando en un lugar para dedicarte más a lo que es meditación. Sí, y pero lo que respiración. pasa es que el yoga es la herramienta, ¿no? Sí, sí, arranca todo por ahí. Sí, sí. Y el yoga no es el yoga que uno solamente cree que son todas posturas, todas formas preciosas, estéticos, ¿no? Hay toda una parte que es la que para donde me especialicé, que es de yoga terapéutico, que usamos algunas posturas, algunas herramientas de yoga, también la respiración, y bueno, pero yo también le voy sumando otras cosas, otros recursos. ¿Cambió mucho la sociedad desde que vos empezaste con esto hasta lo que vemos hoy? No sé, 30 años, por ejemplo, no sé. Y sí, claro. O sea, cambió en el sentido a qué públicos uno puede llegar. Antes el yoga era como una cosa rara, que era, Sí, pero bueno. no era ni siquiera recomendada, ¿no? Los médicos tampoco te iban a decir, mira, ¿por qué no pruebas con yoga o algo más integral? No, Sí. no, en la medicina no era muy bien vista. ¿Y acá en Lobos cómo lo viste? Y acá en Lobos también. Cuando yo empecé hace muchos años y me costó un poco, porque además esto es interesante, porque me costó también porque yo vengo de otra profesión, totalmente diferente. Entonces, Abogacía, ¿no? Claro, al principio la gente me decía, ay Andrea, pero si sos abogada, ¿cómo te vas a dedicar al yoga? Ajá. Pero es que yo soy todo. Al principio esa era mi respuesta. Y bueno, había gente que le caía bien, otra que no tanto. Yo siempre seguí por mi camino, entonces aliento a esto, ¿no? Cuando uno está convencido, hay que seguir, hay que hacer algunos ajustes, porque la vida te va haciendo hacer ajustes, pero siempre fue convencida lo que hice. Igual hoy por hoy me parece que la gente te asocia más al yoga o a lo que estás haciendo y promocionando, más que a ser abogada, ¿no? Sí, bueno, no sé, pero lo que pasa me es que parece a mí. también, sí, fue un camino también que tuve que hacer, ¿no? Porque con la abogacía me quedé solamente con cosas voluntarias, sobre todo sucesiones, y también aplico muchas cosas, todo esto de la conciencia, también lo fui llevando para el terreno profesional, porque hoy cuando viene una persona con una sucesión, con un problema de herencia, son 3 hermanos y resulta que están peleados, no se hablan, lo que decide uno, el otro está en desacuerdo, bueno, o muchos secretos familiares, cosas que se han ido dando cuenta cuando empiezan el proceso judicial. Muy complejo, ¿no? Exactamente, entonces tengo un montón de herramientas para ofrecerles, que por ahí hago la diferencia también. En la escucha, porque a veces es difícil escuchar realmente al otro. Bueno, y ahora he ido eso, ¿no? He ido traspolando todos estos recursos desde el bienestar, desde el yoga, desde la meditación, desde la respiración, lo he ido traspolando también a la profesión y ahí es donde hago la diferencia. Vamos a pedirle al productor si podemos ver alguna de las placas y de los videos de las redes para ir hablando sobre lo que estaba promocionando Andrea. Bueno, ahí tenemos un vivo que hiciste vos, un reel. A ver si podemos ver. Bueno. Ahí creo que estoy hablando de que doy clases de yoga en silla, eso es interesante. Ah, sí. En el centro de día. Gente mayor con algunos problemas cognitivos y muy interesante, me encanta ir a dar clases ahí. Y, ¿Cómo surgió esa posibilidad, Andrea? Y cuando estaban abriendo el centro de día, bueno, presenté un proyecto. Ajá, y, buenísimo. Bueno, sí. ¿Lo aceptaron? Sí, muy bien recibido, muy abiertos, además también para trabajar.
Así que la verdad que muy interesante, muy interesante. Y en ese reel que estaban pasando ahí, estaba, bueno, justo diciendo que habíamos trabajado con yoga en silla, pero también a veces le llevo algún cuento con reflexión y es hermoso porque uno poder compartir eso con gente, imagínate gente de más de 70 años en general, que muy pocos han hecho alguna vez, han tenido conexión con el yoga, con la respiración. Entonces es como la oportunidad para ellos. Ahora que vos lo mencionás, me acuerdo de otro video que hiciste hace poco que hablaba de salir de la zona de confort. Era ese mismo. Era ese mismo, Ajá. el salir de la zona de confort. Bueno, por ejemplo, no sé, ir siempre a lo seguro, sí. a lo que sabemos que teóricamente nos sale bien, no asumir ningún riesgo. No sé, una vida demasiado cómoda y predecible también, ¿no? Sí. Porque o sea, si, no sé, yo preparo café porque sé que es lo único que me sale bien y tomo café todos los días y nunca digo, bueno, voy a tomar un té, mate cocido, lo que sea, por decir un ejemplo burdo, Sí. no vamos a ningún lado, no vamos a tener una experiencia que nos movilice. Claro, si no, por eso es experiencial, ¿no? Y decir, bueno, ¿y si pruebo? Porque a veces uno, ¿qué va haciendo? Uno va diciendo esos patrones mentales que tenemos, esa creencia, y no, porque yo no sé hacer otra cosa. Te hago café porque yo no sé hacer otra cosa. O me hago el café porque yo otra cosa no, yo probé una vez con, no sé, hacerme un té y no me salió. Ajá. Bueno, pero ¿y si pruebo con otra cosa? Pruebo tomar agua, pruebo tomar un café cortado, pruebo con otra cosa. Quizás gradual siempre, muy chiquito. Lo que pasa es que los cambios nos generan mucha inseguridad. Claro. Sí. Entonces, tenemos muchas dudas, incluso a veces, como se dice vulgarmente, uno se hace la cabeza antes de emprender un camino, que en realidad cuando vos, ya sea porque no te queda otra o por el motivo que fuere, vos decidís ir en esa dirección, no es tan difícil como uno pensaba. Claro. En el común de los casos, ¿no? Sí, es que justamente eso es salir de la zona de comodidad, ¿no? Dar un primer paso muy pequeño, siempre el ajuste es muy pequeño, y eso es lo que nos va trayendo seguridad, eso es lo que nos va trayendo confianza. Entonces podemos ahí ir haciendo otro pasito. Y de última haremos un pasito para atrás, de última nos abriremos hacia un costado, porque también hay que tener en cuenta de que nosotros creemos que todo es en relación a un resultado, en relación a un objetivo. Entonces ahí lo que nos gana es la ansiedad y la expectativa. Y la verdad que no, porque los caminos no son lineales. Yo nunca voy de A hacia B. O sea, yo quiero llegar a B, pero el camino no es lineal. Me encontré con un montón de cosas, me tengo que ir apartando, tengo que ir haciendo ajustes y ahí de a poquito voy a ir volviendo. Y capaz que en ese que me fui corriendo, encuentro que ese B podría ser diferente. Yo creo que lo que nos hace falta muchas veces es lo que vos estás ofreciendo, alguien que nos acompañe en ese proceso. Sí. Muchas veces a uno le faltan palabras de estímulo, alguien que te diga, dale para adelante, vos podés, ¿sí? Una palabra de aliento, como para decir, bueno, yo tengo la posibilidad de tener un envión, un impulso, que me lleva, digamos, a tener una actitud más positiva, para enfrentarme, digamos, a lo que fuere. Sí, en un principio sí, pero después también es dar las herramientas para que ese impulso salga de vos mismo. Claro, sí. Pero a veces necesitamos el acompañamiento, porque a veces estamos tan confundidos, tan perturbados con el afuera, con lo externo, que estamos desconectados, ¿no? A veces nos ha pasado algún evento o algún trauma, podría ser también. Y bueno, y encontrar esa ruta, y necesitamos acompañarnos, claro, necesitamos acompañamiento. Y necesitamos una escucha además. Lo que pasa es que en la vida tenemos que atravesar por muchos duelos, no solamente la pérdida de un ser querido, de un conocido, de un amigo, sino esos cambios, ¿no? que vos estás mencionando que nos llevan a, no sé, a asumir otra actitud ante la vida y ante lo que nos estamos enfrentando. Sí. Y lo interesante es eso, ¿no? Que darse cuenta, que no lo sabemos, no sabemos la verdad, porque la verdad que el día a día es incertidumbre. Lo que pasa es que queremos tener seguridad en todo en todas las decisiones que tomamos, en todo lo que vamos a hacer. Y no, lo que existe es el caos, es la incertidumbre, es amigarnos con eso. No es que uno va por el mundo, no. Hay hay ética también, hay valores, pero bueno, ¿cómo nos vamos moviendo? En un punto me parece que tiene que ver con vos el video que estábamos compartiendo, porque por ahí si para vos lo importante era
mantener la zona de confort, te hubieras dedicado a hacer toda tu vida, a formarte como abogada, a dedicarte que eso iba a ser tu trayectoria profesional. Sin embargo, si bien no lo relegaste, has trabajado muchísimo a nivel espiritual con lo que vos estás haciendo. Sí, y me costó además. Me costó mucho entenderlo para mí, ¿no? Sí. Y porque eran otras formas, era otro esquema, otros modelos, formas diferentes, formas jurídicas, en donde todo más estructurado. Y bueno, y empezar con ese otro camino y volcarme hacia ese otro camino, pero bueno, si bien me costó, seguí adelante, a pesar de, seguí adelante. Fui modificando cosas, cada vez me siento mejor en el lugar en el espacio en el que estoy, no en el espacio físico, sino en mí misma, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y fui nutriéndome de personas, de relaciones, de cosas. Tuve que dejar muchas cosas también, muchas. ¿Cómo fue ese proceso? Duro porque, o sea, difícil, no sé si duro, difícil porque, bueno, nada, tuve que soltar relaciones, amistades, tuve que soltar muchas cosas, pero si uno realmente quiere mejorar y quiere ser una persona distinta, y hay que dejar de ser quien era, porque no pueden convivir todas esas partes. Bueno, pero evidentemente podemos integrarlas, vos ¿no? estabas convencida de lo que estabas haciendo. Sí. Tenías esa seguridad que te permite, digamos, tener la tranquilidad de que ese era el camino que vos querías transitar. Sí, pero no es tan simple, o sea, uno... No, por supuesto que no. Sí, la seguridad no, nunca. No, uno lo va transitando y cuando lo vas transitando te vas encontrando con todo, con cosas positivas, con cosas adversas. Por ahí es lo que decías recién. Vos querías llegar a B, pero no sabías si tenías que pasar primero por A o de dónde tenías que arrancar, pero sí sabías a dónde querías llegar, ¿no? Sí sabía que yo quería hacer esa integración y cuando empecé estaba muy lejos, ¿no? Muy lejos porque me gusta el derecho, pero desde otro lugar. Sí. Porque me sigue gustando la consulta, me sigue gustando asesorar a la gente, escucharla, escuchar el problema real que hay, ¿no? Sí, sí. El conflicto y tratar de abordarlo desde otro lugar, que para mí fue la gran diferencia porque no me gusta... una carta documento, no me gusta el proceso judicial, no me gusta eso, no me siento cómoda en ese lugar, no me siento cómoda con el pleito. Pero bueno, fue toda una evolución y bueno, y la integración de todo eso, que ahora lo puedo hacer, no siempre lo pude hacer. Está bien. Si te parece, vamos a hacer una pausa. Sí, claro. Nos quedan muchos temas por hablar, también algunos videos por compartir. Dale. Unos minutitos y ya regresamos. Bueno, una charla muy interesante con Andrea Lagos, una vecina acá del barrio también, que nos encontramos siempre en el parque, a veces estamos cada uno en su mambo, así que nos saludamos y seguimos también. 3 vueltas hago yo, 4 dice Andrea más o menos, así que estamos ahí en el promedio, digamos. Bueno, una charla súper interesante, la verdad que, como dije al comienzo, hemos tenido la oportunidad de hablar con ella en el año 2023. Por ahí algunos de los temas que hablamos en aquella oportunidad los volvemos a poner sobre la mesa, sobre todo lo que tiene que ver con cómo fueron los comienzos de Andrea en esta búsqueda hacia la espiritualidad que comenzó con el yoga, que hoy se extiende a lo que es meditación y lo que es respiración. Hablábamos también al principio de las inquietudes o de las búsquedas precisamente con las que llega la gente a contactarse con ella. Y bueno, me parece muy interesante tener presente este cambio que ha habido en los últimos años, este cambio de paradigmas. Por ahí cuando Andrea empezó, como decíamos al comienzo, hace 30 años o un poquito más, la sociedad no era tan permeable a lo que se estaba ofreciendo en esa oportunidad, pero hoy hay una mayor conciencia y eso hace también que muchas personas decidan emprender ese camino hacia la espiritualidad. 4 minutos y volvemos, ¿sí? Gracias. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas,
Delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado. Hacé tus trámites y reclamos de forma más fácil en lobos.gov.ar. Botón Trámites Online. Ingresá, registrate y gestioná. Municipio de Lobos. Yo decido, yo disfruto, yo me cuido. Si tenés relaciones sexuales, consulta cómo y qué métodos anticonceptivos permiten cuidarte. Informate y elegí el método anticonceptivo que más se adapte a vos. Hablemos de todo. Línea Salud Sexual 0800-222-3444. Municipio de Lobos. Estamos con vos. Hacé tus trámites y reclamos de forma más fácil en lobos.gov.ar. Botón Trámites Online. Ingresá, registrate y gestioná. Municipio de Lobos. Yo decido, yo disfruto, yo me cuido. Si tenés relaciones sexuales, consulta cómo y qué métodos anticonceptivos permiten cuidarte. Informate y elegí el método anticonceptivo que más se adapte a vos. Hablemos de todo. Línea Salud Sexual 0800-222-3444. Municipio de Lobos. Estamos con vos. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Bien, continuamos el programa de hoy de Café Doble en este inicio de la temporada 2026. Ya llevamos 7 años en el aire y hasta que nos desalojen vamos a seguir. Hoy, como estaba diciendo al comienzo, tenemos la visita de Andrea Lagos, una persona que evidentemente ha podido aplicar para su vida, como ella misma lo mencionó, todas esas técnicas y recursos que enseña y multiplica a sus alumnos y a la gente que se contacta con ella. Lo que hablábamos acerca de esta búsqueda hacia la espiritualidad, hacia el ser consciente, también tiene que ver con cuestiones más mundanas, si se quiere. Ella lo comentaba durante la pausa, me lo comentaba en el estudio, el manejo del dinero, la relación que nosotros tenemos con el dinero, ¿no? Por ahí, si estamos atravesando por un momento de desequilibrio, es muy común tener el impulso de comprar y de gastar en algo, creyendo que nos va a dar satisfacción, que por ahí es algo a muy corto plazo y después ya nos preguntamos, ¿y por qué compré esto? ¿De qué me sirve esto? ¿Y por qué lo tengo acá? No, bueno, es un disparador. Vamos a preguntar a Andrea a ver qué nos dice. ¿Cómo es esta búsqueda de mejorar la relación que tenemos con el dinero? Sí, el tema del dinero es algo que me interesa mucho, como en su momento fue el tema del yoga, que la mayoría de la gente no tenía información sobre el yoga, entonces creía que eran cosas raras. Hablar de dinero también nos costó mucho. Ahora los chicos jóvenes hablan todos hablamos de dinero. En realidad eso sucede, ¿no? Todos hablamos de dinero, porque por más que yo hable de espiritualidad, también el dinero es parte de la vida cotidiana. Entonces, por más que yo te enseñe una postura de yoga o hagamos una postura de yoga o una práctica de meditación, ya lo primero, vas a tener que pagar por eso, porque es así. Es un servicio que vos brindás. Vos, como docente, como instructora, es un servicio que vos brindás. No, yo en realidad lo que hago, yo empecé a descubrir este tema del dinero
Y me pareció muy interesante porque el dinero no es más que energía, ¿no? Es como un ladrillo que necesitas para construir lo que vos quieras. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vos hablas de dinero, también, o sea, y crecer no estamos hablando de ser millonario, estamos hablando de dinero, ¿no? Y de las formas de gestionar el dinero. Primero, ¿qué es el dinero para cada uno? Y segundo, la forma de gestionar el dinero, ¿para qué? Para tomar las mejores decisiones para vivir mejor. Porque yo lo que busco es eso. Me he ido para ese lado, como decía, no es solamente el yoga, sino la conciencia aplicada al día a día para que podamos vivir mejor. Vos tenés que ir a la farmacia, no te cubre, hay una parte que te cubre la obra social, otra parte no. Bueno, a ver cómo gestionás eso. ¿Cómo generás esos recursos? ¿Cómo generás? ¿Cómo los mantenés? El tema del ahorro, de la inversión, que antes no se hablaba de eso, porque antes hablar de eso parecía que había que ser rico para eso, ¿no? Había que ser millonario. Y no, ya sabemos que no es así. Entonces me fui formando, fui también creando espacios para que propiciando charlas, propiciando encuentros en donde se pudiera hablar claramente del dinero, de la gestión del dinero, del ahorro, de la inversión, de qué son estas cosas, cuáles son las herramientas. Yo no lo hago a eso, yo solamente conecto. Pero por ahí a veces nos cuesta ponerle un precio a lo que hacemos. Yo conozco un artista plástico muy bueno de acá de Lobos, que bueno, no voy a mencionar, pero me decía, bueno, vos sabés que yo hago una obra, qué sé yo, y me cuesta ponerle un precio, es decir, vale tanto, quizás porque no tenés una referencia, decir, bueno, ¿cuánto puede valer lo que yo hago? Pero también, que yo mencionaba cuando voy a la pausa, que ese impulso por comprar algo que no sabemos si nos va a dar satisfacción tiene que ver con que no estamos bien seguros de lo que queremos. Es que eso es lo interesante del dinero. Bien, porque quería llegar como a eso. Lo interesante del dinero es que el dinero nos permite ver las sombras que nosotros tenemos en nosotros, y crecer a nivel personal. Porque si yo no compro esto no lo voy a comprar porque esto, no porque yo no puedo, porque tenemos un montón de creencias detrás de eso. Entonces el dinero nos permite ver esas zonas oscuras que nosotros, a través de verlo, de palparlo esto, con el dinero, con las creencias que tenemos sobre el dinero, podemos ir avanzando sobre eso. Y quizá es una forma de manifestación, ¿no? De que lo vemos y tenemos que hablar. Aunque no nos guste, tenemos que hablar todo el tiempo de dinero. Y la verdad que no está mal el dinero, no está mal hablar de dinero. Porque, insisto, no tiene que ver con tener millones, ¿no? Ni con ser mala persona, porque a veces pareciera con aprender a administrarnos también, ¿no? Por supuesto, siempre tiene que ver con esto, ¿no? Si vos tenés 100 no podés gastar 120. Sí, y con la conciencia, lo que uno hace, o sea, qué decisiones tomamos y cómo las tomamos, desde dónde las tomamos, desde qué lugar. Desde la urgencia, desde la seguridad, desde la inseguridad, desde la escasez, desde la abundancia, desde lo que realmente necesito, porque no sé, porque me dijeron. Bueno. ¿Cómo fue ese proceso, en tu caso, de mejorar la relación que tenías con el dinero? Y primero fue un proceso de información. Un día me di cuenta que no tenía idea de lo que era el ahorro, lo que era la inversión. Dije, pero ¿cómo puedo llegar a esta edad sin saber lo que es la diferencia entre ahorro e inversión? ¿Cuáles son los instrumentos de inversión? Entonces, ¿vos sabías tus gastos? O sea, ¿llevabas un registro de cuánto gastabas por mes, por ejemplo? Sí, llevaba, pero no entendía, porque yo no fui a una escuela. Yo fui a una escuela donde no tenía esa orientación contable por ahí, por decirlo de alguna forma. Uno no tiene. Igual esas cosas no se aprenden, ni en la escuela, ni siquiera en la facultad, porque ni siquiera los que estudian economía lo aprenden, ¿no? Esto de finanzas personales. Entonces dije, yo me tengo que educar. Pero como a mí me gusta la educación en todos los órdenes, dije, es por acá el tema. Bueno, entonces fui buscando gente entendida, ¿no? Asesores financieros, pero que también fueran desde el lugar de la educación, desde educar. Y además, como tengo unas horitas de clase con chicos adolescentes en un secundario. ¿Sí? ¿Dónde es? En FASTA, en los últimos años. ¿Hace mucho estás dando clases? Y hace unos años, sí. Y bueno, ellos también tienen esto, ¿no? De decir, esta inquietud de cómo se manejan. Y ellos la tienen un poco más clara, pero bueno, nosotros tenemos más sabiduría. Y bueno, entendí eso, que yo tenía que hacer esa búsqueda.
Pero primero informarme de qué se trataba. Así es un empecé. proceso. Sí, es un proceso, lo cual por supuesto que es un proceso que, o sea, yo económicamente no es que sea millonaria, disto mucho de eso, Sí, sí. ¿no? Sino cómo mejorar tu calidad de vida, a ver, dónde estás atascado y dónde podés ir mejorando tu vida, para el motivo que vos quieras. Te quería preguntar cuáles fueron o cómo fueron tus comienzos, cuándo empezaste a contar con un espacio para enseñar o para compartir con otros lo que vos venías haciendo. En En yoga, por ejemplo. Claro. Sí. Sí, bueno, yo cuento que la primera clase de yoga, yo tenía 19 años y fui a tomar una clase en La Plata cuando estaba estudiando, y una compañera mía que vivía conmigo en el departamento me dijo: André, ¿vamos a hacer yoga? Yo en ese momento no había ni internet, no lo puedo ni contar esto, Patricio, me hace contar estas cosas. No había ni internet, o sea que no había celular, no había internet, nada. Yo también crecí sin internet, ¿eh? No soy un nene de pecho. Claro, bueno, y digo, ¿qué será? No sé, pero me sonó hermoso. Y dije, ay, sí, vamos, no sé, bueno. Y fuimos al pasaje Dardo Rocha, era un aula muy grande, una profesora que no recuerdo bien cómo era, ella dice que a mí no me gustó del todo. Ajá. Mi amiga dice que no me gustó del todo, pero yo sí recuerdo la práctica final, que fue una visualización, bueno, que ese cierre, esa visualización y relajación, yo recuerdo que me encantó. Y eso fue mi puerta de ingreso, digamos. Bueno, pero después vine, practiqué muchos años desde ahí, te estoy hablando hace muchos años atrás. Acá, no sé si Guillermo Marro capaz que habría empezado, pero no sé. Y bueno, y después vine practicando muchos años, rendí algunos exámenes en un lugar en Buenos Aires, pero yo estaba con la profesión y dije, no, yo no puedo estar haciendo esto. Bueno, me costó, era como un ida y vuelta. Lo tenías un poco relegado, ¿no? Sí, no, fue como una cuestión personal más que nada. Sí. Pero bueno, había algo que me gustaba, había algo que me interesaba mucho de eso, y de esa vida además. Y bueno, y después por otros motivos, en un momento que me enfermé, recibí todo un tratamiento, y ahí dije, es esta la oportunidad de ir para ese otro lado, de hacer un giro. Y bueno, y ahí fue cuando me di cuenta también que podía enseñar. Lo que vos mencionaste recién, me parece que no lo hablamos, es cómo es ese proceso de transitar una enfermedad que no sabemos a veces en muchas ocasiones, digamos, qué desenlace puede tener y cómo se vive ese camino, ¿no? Si vos lo vinculás a la espiritualidad y a la conciencia plena. Claro, el tema es, a todos nos pasan cosas, ¿no? Porque la vida se trata de eso, de que nos pasen cosas. A veces son un único evento, a veces son varios eventos múltiples. Bueno, el tema es qué hacemos con lo que nos pasa. Porque a uno le puede pasar una muerte, a otro se puede enfermar, otro se puede enfermar un ser querido, es al revés. A otro se puede quedar sin trabajo, otro, bueno, perder la casa, qué sé yo, no sé, lo que fuera. Es qué hacemos con eso. Si yo me voy a quedar sufriendo y lamentándome, o si eso es un disparador para decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Me está pasando esto es lo real. Me está pasando que me siento triste, que me siento angustiado, que estoy muy ansiosa, que estoy estresada, que estoy desganada. ¿Qué hago con eso? Pero, ¿sabes qué? También está bueno que hablemos de esto, porque en las redes, sobre todo, la gente que aparece es gente supuestamente exitosa, ¿no? O sea, no es frecuente que hablen de las pérdidas, de un ser querido, de una situación complicada a nivel económico, de una situación de desempleo. Todas estas cosas, digamos, si promovemos el éxito, digamos, a todo nivel, no hay lugar para lo que nos está pasando tampoco, no hay espacio para hablar de eso. Yo creo que ahí está el punto, ¿no?, de la coherencia de la que hablábamos hoy, que si hay algo que tengo a favor es mi coherencia, porque a mí me ha pasado de todo. Y la verdad que bueno, siempre he seguido adelante, ¿no? Porque justamente eso, porque uno aprende de todo eso. Si yo me quedara en la cama tirada, no sé, sufriendo o victimizándome, y bueno, no salgo de eso, ¿no? Entonces,
¿qué hacemos con eso que nos pasa? Porque capaz que, no sé, a alguien le pasó algo, no sé, un robo, un abuso, no sé, Sí. lo que fuera, o cosas simples. Ujú. A veces no necesitamos que sean cosas tan trágicas, tan dramáticas, ¿no? Cosas simples, qué sé yo, no sé, un desprecio de alguien, una exclusión, lo que fuera. Se peleó con un amigo, con una pareja, bueno, lo que fuera. Bueno, hablamos acerca de tu encuentro con el yoga cuando tenías 19 años, eras estudiante, sí. estabas en Buenos Aires y... En La Plata. En La Plata, perdón. Pero ¿cuándo fue que vos empezaste a compartir con la gente de Lobos lo que estabas haciendo? Y fue mucho después, fue como 2014, 15, por ahí, Ajá. 2014 capaz. Sí, capaz que antes, 2013. Ahí que yo hice toda una formación, la hice en Buenos Aires, recibí una muy buena formación. En ese momento, lo voy a decir porque es alguien con mucho éxito hoy, que es Lucas Casanova. Ujú. Hoy es una marca, ¿no? Lucas Casanova Yoga, si alguien lo busca. Sí. Él en ese momento estaba en Argentina porque había vivido siempre afuera. Y bueno, di con él, me hice amiga de él. Buenísimo. Y recibí una formación muy completa, muy completa. Entonces, eso también agradezco a todo ese grupo. Llegábamos a ser 70 personas, ¿no? Los fines de semana, en donde arrancábamos a las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, pero así, ininterrumpido eran. Desde que vos arrancaste acá en Lobos, ¿has pasado por gente de todas las edades? Sí, porque he hecho talleres para niños, ahora que estoy en el centro de día con yoga en silla, la verdad que he hecho para todos los segmentos, sí. Le he dado a familias completas, Ajá. A padre, madre y hermanos, le he dado a, no sé, a tías que venían con la sobrina, a amigas, a parejas. ¿Lleva un tiempo? Sí, como todo, es un emprendimiento, pero bueno, ahí me ayudó la profesión, ¿no? Y al ser una profesión liberal, porque te ayuda a esa construcción, ¿no? Y el sostener, porque no es fácil emprender, y emprender en Argentina menos. Por eso también, pero el emprendimiento lo que tiene, siempre lo digo, te ayuda al crecimiento personal, porque ahí es donde vos vas desarrollándote como persona, porque vos no tenés a alguien que te diga, mira, vos tenés que hacer esto, este trabajo, sos vos. Estaba pensando en los adolescentes o niños que por ahí están muy estimulados con la televisión, con la Play, con la pantalla del celular, y quizás para ellos es más difícil incursionar en esto que lleva tiempo, que no ofrece respuestas inmediatas, que requiere de un proceso, ¿no? Sí. Habría que incorporarlo, ¿no? Desde pequeños en realidad. Pero bueno, a veces no necesariamente tiene que ser desde la meditación, también puede haber otras prácticas conscientes, por eso por lo menos yo, tengo otra apertura, ¿no? Hay personas que trabajan con los niños desde una lectura consciente, bueno, entonces es interesante, desde el juego consciente, el llevarlo a una placita de juegos. Entonces, no necesariamente es desde el yoga. Se pueden usar otras prácticas conscientes. Cuando arrancaste acá en Lobos con alumnos ya por 2014, digamos, estábamos hablando de que hace un tiempo, digamos, la sociedad no estaba tan permeable a nuevos enfoques, ¿no? Sí. Eso vos lo notaste también, por ahí, hoy por hoy, si vos estás dando yoga en silla, yoga a niños, o hace poquito, ¿no? A adolescentes, hay otra mirada. Sí, ahora hay mucha gente que por eso yo también me fui volcando para otros lugares, además por una necesidad interior, pero ahora hay mucha gente que da yoga, ¿no? Que me parece muy bien que acerque ese conocimiento, esa sabiduría, digamos, a las personas, pero bueno, yo lo hago desde otro lugar. Para mí el yoga es sinónimo de conciencia, pero yo hice, después de toda esta búsqueda, que todo el tiempo voy incorporando cosas, pero por una necesidad mía personal, es más que nada trabajar la conciencia desde distintos lugares, no solamente. ¿Algún desafío, algún objetivo? Vivir cada vez mejor.
Bueno, la verdad que No, no es poco. No es poco. Y transmitirlo, ¿no? Porque mostrarle a la gente de que realmente cada uno en lo suyo puede cada uno vivir un poco mejor, desde el lugar que sea. Andrea, te agradezco muchísimo. Bueno, que hayas venido. gracias a vos. Vení cuando quieras, la verdad que Bueno. te damos el espacio para que puedas difundir lo que estás haciendo. Si querés reiterar lo que vas a hacer en febrero, tenés la posibilidad de hacerlo, comentarlo con la audiencia. Dale, bueno, gracias. En febrero, el 11 de febrero, miércoles, vamos a estar empezando un nuevo programa, un programa breve, que son 5 semanas, una clase por semana, los días miércoles, como dije, en donde vamos a trabajar con la claridad, con la toma, para que puedas tomar mejores decisiones, mejores acciones y, por supuesto, mejorar tu calidad de vida. Así que, bueno, te espero. Andrea, muchas bueno, gracias. Gracias por el espacio, gracias. No, por favor. Pasó por Café Doble Andrea Lagos, este segundo encuentro que tenemos desde que arrancamos el ciclo televisivo allá por 2019. Bueno, una charla que la verdad me gustó muchísimo, hablamos de todo un poco, también un mensaje dirigido hacia aquellas personas que por ahí están atravesando por algún problema difícil o una etapa de duelo, ¿no? De tener el acompañamiento desde el lado espiritual que ofrece Andrea a través de la meditación, de la respiración y también del yoga, como se dedica desde hace muchísimos años. Así que nos estamos viendo la semana que viene con otro invitado que seguramente va a dar mucho que hablar y ustedes van a saber disfrutarlo desde la pantalla de RCO Lobos Digital. Muchas gracias. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado.